Bueno, continuando entonces con las clases que tenemos pendientes, vamos a hacer ahora la clase de inspección general. Bueno, en este tipo de situación vamos a referirnos exactamente a una inspección visual del paciente, desde su condición del paciente en la posición que se encuentra, qué es lo que está haciendo, qué es lo que realiza, normalmente cómo lo manifiesta a simple vista. Entonces vamos a empezar primero con la edad aparente, que es la edad que muchas veces unas personas presentan, pero no siempre es lo objetivo que se tiene de acuerdo a su fecha de nacimiento. Esto está siempre influido por el tipo de vida, por sus actividades, por sus diferentes trabajos que ha tenido durante el transcurso de su vida. El estado aparente de salud, que es lo que normalmente vemos en un paciente que está en un buen estado, regular estado o en un mal estado de salud. Siempre se recomienda que un paciente que acude a una cita o a una consulta es un paciente en regular estado general. ¿Por qué? Porque si estuviera en un buen estado general simplemente no estaría viniendo. Pero lo que sí puede ser que esté en un regular estado, por eso está relativamente bien, y acude a una cita exactamente por algún motivo, ¿no? Y también los pacientes que están en mal estado general, que puede ser por alguna enfermedad o patología persistente, algo crónico, algo que le puede denotar bastante tipo de malestar en su vida diaria. Ahora, si es que nosotros hacemos una visita domiciliaria o vemos a un paciente, tenemos que ver qué es lo que lo rodea al paciente. Puede ser tal vez unas ropas muy lujosas, algún paciente muy bien vestido, como también puede ser un paciente que tenga prendas completamente gastadas, o en el caso de una visita familiar o una visita domiciliaria, en el que el ambiente donde te reciba puede ser un lugar muy agradable, como también puede ser un lugar muy sobrio. Bueno, dentro de todo esto, nosotros también tenemos que observar la situación y la condición de dónde vive o de cómo vive este paciente. ¿Por qué? De acuerdo a eso nosotros podemos sacar una perspectiva de cómo es el paciente. Como bien dice acá la diapositiva, la forma de vestir nos puede insinuar el estado emocional y social de la persona. Esto de aquí es muy común, la actitud o postura. Se refiere a cómo se encuentra el paciente. Ya este es un ambiente un poco más hospitalario, podría decirse. Un paciente que ya se encuentra en un lugar o en una postura específica. O sea, cómo está su cuerpo del paciente y si no se observan alguna anormalidad. Las posturas anormales, por ejemplo, una postura ortopneica, en la cual el paciente prefiere estar sentado porque al decúbito, o sea, al echarse, no va a tolerar. Y esto puede ser de acuerdo, o como ya les expliqué en la clase anterior, de acuerdo a la disnea, que es una disminución de la factibilidad para respirar, o sea, una dificultad respiratoria. Si es una dificultad grave, el paciente es ortopneico y puede que no pueda tolerar el decúbito. Bueno, uno de los tantos ejemplos es la insuficiencia cardíaca, donde cuando se descompensa hace que los pulmones comiencen a generar algunos tipos de dificultad para la buena oxigenación de la sangre y por eso se produce esto. La plegaria mahometana, como vemos en la figura, es esa situación y precisamente es una posición genupectoral donde los pacientes tienden a evitar el dolor. También es una posición antálgica que evita el dolor. La posición antálgica, precisamente lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior, en la cual el paciente asume esa posición para disminuir el dolor. Entonces no es que les guste estar así, sino simplemente es porque en esa posición se sienten mucho más cómodos. El decúbito
El decúbito quiere decir que un paciente está en posición horizontal, pero puede ser dorsal, lateral o prono. Decúbito supino es cuando está un paciente echado de espaldas. Lateral, que puede ser del lado lateral izquierda o lateral derecho. Y el decúbito prono cuando va echado de pecho, como normalmente se le dice. Y lo puede modificar voluntariamente. El decúbito pasivo ya también es en la posición en la que el paciente se encuentra, pero no lo modifica voluntariamente. Como vemos aquí, cuando es activo, esta posición quiere decir que precisamente el paciente puede cambiar de un lugar a otro lugar tranquilamente. Pero en el decúbito pasivo quiere decir que un paciente se encuentra en esa posición. Por ejemplo, un paciente con ACV, con accidente cerebrovascular, no modifica su postura y puede estar en una sola posición. O cuando ustedes se encuentran, digamos, un paciente en su domicilio que está simplemente desmayado, ustedes describen, el paciente se encuentra en decúbito y en la posición como se encuentra, ¿no? Que puede ser supino, lateral o prono. Decúbito activo, como ya les estaba diciendo, es cuando el paciente se echa a voluntad. Y de todas maneras es algo preferencial para el paciente, que prefiere estar así. Decúbito activo ya también puede ser obligado, que un paciente necesariamente tiene que estar echado aunque no quiera, cuando alguna patología especifique que se encuentre así. Ya que hemos visto el ejemplo de decúbito dorsal o supino, echadito de espaldas. Decúbito ventral o prono, cuando está echado de pecho. Y bueno, como vemos aquí, existen en algunas patologías en las cuales estos pacientes adoptan esta posición para precisamente evitar el dolor y las molestias. Decúbito lateral, que usualmente se mira en pacientes con derrame pleural, donde estos pacientes adoptan esta posición de decúbito lateral, ya puede ser derecho o izquierdo, para evitar precisamente el dolor y disminuir la fricción en el caso de las pleuras cuando se encuentra un derrame. Este es otro ejemplo, otra placa donde vemos acá la presencia de un derrame pleural. Decúbito lateral, por ejemplo, acá vemos gran cantidad de líquido en esta zona, donde precisamente va a producir bastante dolor, bastante fatiga en ese paciente. El opistótonos es otro tipo de posición y esta posición no es voluntaria, es obligada y usualmente se mira en pacientes que han sufrido la infección por un Clostridium tetani, que precisamente es el tétanos, donde los músculos cérvico-dorsales y lumbares tienen una contractura tan intensa que hacen adoptar a este paciente de esta posición. Exactamente, los músculos se contraen y por eso vemos las manos, los brazos como están, las piernas, los pies como se encuentran. Entonces es una irritabilidad producto de la infección de una bacteria. Entonces vamos a ver que el decúbito no puede adoptarlo, como que puede adoptarlo. Si puede adoptarlo es activo, si no puede adoptarlo es pasivo. Y bueno, son ejemplos de esto, ¿no? Ahora, si puede adoptarlo y es activo, puede ser indiferente cuando un paciente está sano, preferencial por el dolor u obligado por algún tipo de malestar que le genera. Bueno, el pasivo acá en este tipo de casos es coma, caquexia, parálisis. Y son otros tipos de decúbito también, pero podemos guiarnos de este cuadro. Ahora vamos a ver las facies. Las facies, ¿qué quiere decir? El estudio del rostro. Existen algunas cualidades y características propias de la cara de un paciente, el cual puede generar diferentes tipos de suspicacia para el diagnóstico de un paciente. Entonces vemos que es el integrado de características morfológicas, color y expresión para ayudar a un diagnóstico. La facie anémica, característica de un paciente pálido con las mucosas completamente blancas o claras, bastante blancas, que nos quiere decir que la disminución de la hemoglobina se está presente. La pérdida del color son rosado normal que se presenta en algunas situaciones. Y usualmente se debe a hemoglobina menos de 9. Como vemos en la figura, un paciente completamente pálido. Una facie cianótica es todo lo contrario.
donde hay pigmentación, más que pigmentación, coloración, pero una coloración azulada, labios, orejas, nariz y mejillas, como vemos en estas zonas. Y aparece cuando la hemoglobina reducida es mayor de 5. Hemoglobina reducida quiere decir que es una hemoglobina sin oxigenarse. La fase ictérica, cuando un paciente presenta mucosas color amarillentas, que puede ser acá en las escleras que pueden notarse, como también en el resto de la piel. Es un amarillo claro.